Bienvenidos a una nueva entrevista de Nicole Rodríguez en esta última entrevista del verano antes de comenzar nuestro receso de vacaciones. Estamos de regreso el 1 de marzo comprometido con una nueva edición de la entrevista de Nicole Rodríguez. Ahora, no puedo dejar de agradecerles el apoyo que han hecho a través de Patreon, porque sin el auspicio que hacen ustedes con Patreon, apoyándonos económicamente, este programa no podría salir. Este programa cuyo objetivo al final tiene la idea de ese periodismo que buscamos, que es profundizar en los temas sin una pauta establecida, tampoco seguir una línea de lo políticamente correcto. Así como también tengo que agradecer a quienes nos han auspiciado con sus marcas. Me han escrito a nicolperiodistachile@gmail.com y también los invito a que me sigan escribiendo en ese mail para preguntar las posibilidades de auspicio, que nos vendría muy bien para este año 2023, para poder sustentar al equipo. Y así también, en ese mail ustedes saben que se contactan con nosotros, donde han hecho sus opiniones, críticas, análisis también. Tenemos un público y unos auditores tremendamente informados y que tienen muchísima opinión. Hoy vamos a estar conversando con Nubia Vivanco, abogada especialista en Derecho Penal. Ella se ha caracterizado, o la gente la reconoce por ser la abogada de los carabineros, pero acá vamos a conocer en qué están esos procesos judiciales contra carabineros, contra oficiales, y también queremos conocer por qué ella se ha levantado en esta cruzada de ser una de las defensoras de nuestros uniformados. Antes de ir con Nubia, quien ya tengo en pantalla, me permiten recordarles de MC Parking. Estamos en tiempos que en el veraneo hay que ir al aeropuerto a dejar, a buscar para irse. ¿Dónde deja su auto? MC Parking es la solución y se olvida de llamar al transfer, taxi o esas aplicaciones que después el taxi se arrepiente y no llega. La manera más cómoda, económica y libre de estrés es estacionarse en MC Parking. ¿Cómo llega a MC Parking? Muy simple, el acceso desde las autopistas Costanera Norte o autopista Vespucio Norte. Usted reserva online su espacio, la tarifa le va a salir más económica mientras más anticipación tiene en la reserva, y un bus de MC Parking lo va a llevar directamente al aeropuerto. Cuenta con seguridad 24/7 y este bus sale alrededor de cada 20 minutos del estacionamiento y también desde la puerta del aeropuerto hacia su vehículo. Olvídese de viajar de otra manera, deje su auto bien custodiado y así se asegura también que además está viajando de una manera cómoda y económica. www.mcparking.cl. Nubia, te doy la bienvenida a la entrevista de Nicole Rodríguez. Gracias por estar en este último programa. Gracias a ustedes, gracias a ti, Nicole, por todo el trabajo que has hecho, tremendamente informativo y veraz, y gracias por la invitación. Mira, han pasado 3 años ya prácticamente desde octubre del año 2019. Quiero saber la cifra. ¿Cuántos procesos judiciales en marcha hay contra uniformados? Más o menos, A si ver, es que tiene. sí, claro, la verdad, Nicole, es que durante el periodo de insurrección, como lo llamo yo directamente, desde octubre de 2019 a marzo de 2020, se generaron hechos y circunstancias que están siendo investigadas en más de 3.300 querellas presentadas solo por el Instituto Nacional de Derechos Humanos respecto de funcionarios de carabineros y más de 9.000 denuncias. Entonces estamos hablando de una avalancha entre denuncias y querellas de más de 12.000 causas. De ellas, 145 en este minuto están siendo, perdón, 145 funcionarios han sido imputados en más de 90 formalizaciones. Es decir, de más de 12.000 causas, solamente 90 han llegado formalmente a ser formalizadas. Y después de 3 años, Nicole, solamente 13, hay solamente 13 condenas, ninguna de ellas por tortura, ninguna de ellas con resultados de muerte, sino que la mayoría de ellas con penas, incluso por imputaciones las más graves por apremios ilegítimos,
Por lo tanto, incluso dentro de todo este contexto también hay varias sentencias absolutorias, algunas de ellas en casos icónicos, como por ejemplo la supuesta abuso sexual y violación del señor Maureira, que quedó anulado el juicio, hay que repetirlo. Eh, se desvirtuó también estas denuncias icónicas del centro de tortura de la Metro Estación Baquedano, la crucifixión de los dos detenidos en San Bernardo, etc. Solamente para que vayamos comparando eh, cantidades o referencias que son tremendamente importantes, esta Big Data, hay más de 5.000 condenas. Hay más de 5.000 condenas respecto de los detenidos por carabineros en todo Chile durante precisamente esta insurrección. Nubia, de las 13 condenas, ¿son las 13 con pena de cárcel o hay algunos que tienen penas menores? De hecho, son todas con penas menores. Solamente tenemos con penas privativas de libertad en este minuto al capitán Hugo Navarro, que está cumpliendo su condena en el sur, y recientemente ingresó también para cumplir su condena el capitán Maturana. Ahora, Hugo Navarro, vamos por parte. Hugo Navarro, el capitán Hugo Navarro, ¿por qué fue condenado? Los hechos que se le imputan a Hugo tienen que ver con que el día 19 de octubre él estaba con su último día de licencia médica, él concurre, porque por información de WhatsApp de sus subalternos y también de sus compañeros oficiales, se entera de que la unidad policial en donde él estaba destinado, esto es la comisaría de Ovalle, había sido reiteradamente atacada durante el día por una turba de gente, habían destrozado las instalaciones, estaban siendo absolutamente sobrepasados los funcionarios de la unidad, y ya en términos de la labor de control y orden público habían sido absolutamente sobrepasados, y ya se acercaba la noche y era muy compleja la situación. Él concurre, se acerca hasta la unidad, él concurre de civil, pero portando su armamento particular, y al ver que estaban siendo atacados un grupo de funcionarios que intentaba replegarse hacia el interior de la unidad, toma detenido a un individuo, de hecho lo aprende desde la capucha de su polerón y lo reduce para efectos de ingresarlo a la unidad policial para proceder a su posterior registro y detención. Bueno, la detención se produce en el momento precisamente en que él lo toma, lo aprende. Circunstancia e instancia en la cual se le abalanza a un grupo de personas y él realiza básicamente 3 disparos disuasivos. Uno de estos disparos, desgraciadamente, hiere al detenido a la altura de la cadera, en un disparo que no es mortal en caso alguno. De hecho, el mismo Hugo Navarro lo ingresa, llama a la atención médica, se comunica con el fiscal da la instrucción, informa que el detenido ha sido herido. El fiscal da las instrucciones del caso y con posterioridad se revierte la situación y finalmente queda imputado Hugo de un homicidio frustrado, detención ilegal, falsificación de instrumento público en referencia al parte de detención, y se genera esto que hemos venido dando, esto que yo logré de alguna manera visualizar, porque cuando en definitiva, Nicole, un hecho se produce una vez, es un hecho, 2 veces casualidad, pero 3 veces es un patrón de conducta. Y este patrón de conducta en la persecución penal de carabineros por parte de este Ministerio Público fue lo que yo fui identificando en causas particularmente como la de Hugo Navarro y otras en las que me ha tocado ser defensora en forma directa. Nubia, ¿cuántas causas llevas tú? Porque hay otro grupo de abogados que también ha defendido uniformados. ¿Cuántas llevas tú? Adelante. Estoy registrada como abogada defensora en 4 causas, bastante más, pero en realidad en total el grupo de uniformados, policías y carabineros también que defiendo está sobre las 20 personas, Nicole. Ya, ahora, el otro caso, que es el de Patricio Maturana, que le dieron 12 años de cárcel por homicidio frustrado. El caso de él es muy emblemático porque es el de Fabiola Campillay, y uno sin ser abogado, yo seguí periodísticamente el proceso, uno dice, no hay ninguna posibilidad que Patricio Maturana salga con una condena menor o salga libre o por último con arraigo nacional o con firma. Uno ya tenía la sensación que este caso estaba zanjado desde el inicio por ser Fabiola Campillay
la persona en cuestión. Es más bien, la decisión política estaba tomada. ¿Tú tienes esa misma sensación con el caso Maturana? Yo tengo la misma certeza. Yo tengo absolutamente la misma certeza. Y en este caso en particular es tremendamente relevante lo que tú señalas, porque precisamente todo mi accionar, que se ha concretado básicamente en una querella que fue presentada ante el séptimo juzgado de garantía y suscrita solamente a título personal como abogada, imputando al Ministerio Público o una parte del Ministerio Público, aquella que persigue fundamentalmente o que está abocada al conocimiento de estas investigaciones, en donde se imputa por violencia institucional fundamentalmente a carabineros dentro del contexto de la insurrección. Yo me doy cuenta de que efectivamente, y también desde el punto de vista periodístico, se da cuenta de que efectivamente este sistema de persecución penal, o este mecanismo de persecución penal, es fruto de un acuerdo de diferentes institucionalidades estatales que se alinean para, en primer lugar, y esto se produce efectivamente como un principio de ejecución en una reunión que se hace con el entonces fiscal nacional, con sus fiscales regionales, en donde el 13 de diciembre de 2019, en donde se establecen las directrices para efectos de la persecución penal de carabineros imputados por violencia institucional, vinculado al estallido social. Y en ese contexto... Déjame interrumpirte ahí. No es normal que el fiscal... Estamos hablando del fiscal nacional Abbott, por si acaso, para que no se confundan con el nuevo fiscal nacional Ángel Valdés. ¿No es normal acaso que el fiscal nacional se junte con su equipo y determine directrices para llevar a cabo estos casos? O sea, ¿no es normal aquello siendo abogado del diablo? Por cierto que es normal que un fiscal nacional genere políticas de persecución penal, pero en ningún caso esto puede significar, Nicole, el establecimiento, incluso en normativa interna, que es lo que hace posteriormente Abbott cuando recoge todas estas directrices en una circular, la circular 618 del año 2020, que él mismo suscribe, en donde indica que, por ejemplo, por el solo hecho de la condición de ser carabineros de los imputados en esas causas, se cierran las posibilidades de salida alternativa, se cierra la posibilidad de archivar las causas cuando no hay mayores antecedentes, y más aún, cada investigación tiene que estar orientada a la responsabilidad del mando. No es normal, ni correcto, ni procedente, ni legítimo que el Ministerio Público, el fiscal nacional, establezca normativas que además consagran dentro de la dinámica persecutora de la institución la vulneración de principios básicos, como es la igualdad ante la ley y el debido proceso. Bueno, y la independencia de los fiscales, pero te voy a dar un antecedente. Quizá a nosotros se nos hace normal porque en el caso del financiamiento de la política, el fiscal Abbott también dictó doctrina y dijo, si el Servicio de Impuestos Internos no se querella, nosotros no hacemos nada, y se lavaron las manos. Entonces, me parece que era un modus operandi que tenía el fiscal Abbott. No hemos visto todavía en acción al fiscal Valencia, pero ahora viene la segunda parte. Una cosa es, ok, tenemos esta institución de fiscales que tú nos dices directamente, acá hay una persecución. Después te pregunto más antecedentes con respecto a eso. Pero además el sistema judicial se compone de tribunales, del poder judicial. Y entonces, para que funcione esa doctrina de fiscalía, tiene que haber afinidad en lo que piensa también o la doctrina que aplique los tribunales. Eso tiene que esta doctrina efectivamente tiene que encontrar un eco en los tribunales de competencia penal. Y efectivamente estos tribunales de competencia penal son el juzgado de garantía, el Tribunal Oral en lo Penal y la Corte Superior de Justicia, que las salas que se abocan a los conocimientos en materia penal. Pero en ese sentido, Nicole, ¿con qué nos hemos encontrado? Nos hemos encontrado que, y esto es verdad, hay un tema de contextos. Y la verdad es que cuando se hacen estas denuncias y cuando se llevan a cabo las primeras formalizaciones, estábamos dentro de un contexto en que se había instalado efectivamente una falacia. Y la falacia que se instala, que encuentra eco no solamente en el Poder Judicial, Nicole, encuentra eco también en otras institucionalidades. Y así tenemos a un vicepresidente de la Convención Constituyente que plantea que Carabineros es el enemigo de los ciudadanos. O en este mismo caso de la actual senadora Campillay, cuando se reúne precisamente siendo víctima, sin haber condena, se reúne y es recibida por el presidente de la Corte Suprema. Entonces, cuando encontramos estos ecos,
nos damos cuenta de que, en definitiva, por lo menos en los tribunales de menor jerarquía de competencia penal, no había ninguna posibilidad en ese momento de controvertir ya lo que venía como un insumo sesgado por parte del Ministerio Público, en cuanto a que, en primer lugar, desde la imputación que se decide hacer a estos carabineros, porque dentro de esas instrucciones, porque en esa reunión también estaba la señora Imay Ortiz, que era la fiscal jefe del área de derechos humanos. En esa reunión del 13 de diciembre se establece que el criterio de imputación va a ser el de contexto de derechos humanos y no el de delito común. Claro. ¿Para qué? Para que se sumen precisamente otras instituciones, otra institucionalidad persecutora como el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Y eso, traducido y tomado desde el Poder Judicial, implica que tienes diferentes persecutores institucionales imputando delitos gravísimos que tienen que ver, que están en el artículo 150 del Código Penal, tortura legítimo. Entonces era tal la gravedad que, por cierto, se fundamentaba por la mera imputación y por la seriedad, la supuesta seriedad de la institucionalidad que le hacía el Instituto Nacional de Derechos Humanos y el Ministerio Público. Entonces, ¿qué posibilidad tenía un juez de garantía común y corriente de decir, no, sabe que aquí yo no veo ninguno de los elementos para la prisión preventiva? Okay. Acá viene el otro eslabón de esto. En los procesos judiciales hay que presentar pruebas. Entonces, por ejemplo, en el caso de la condena de Patricio Maturana o en el otro que estábamos conversando, hay que presentar pruebas y probar la tesis de violación de los derechos humanos o de apremio ilegítimo. Entonces, ¿dónde salen esas pruebas? ¿O son pruebas falsas o son pruebas que pueden tener dos miradas? Te lo pregunto derechamente. ¿Las pruebas no son suficientes e igual se les condena? A ver, tú señalaste en un principio que ya vos, cuando recién ejército y como fiscal nacional, efectivamente no lo he dicho yo, lo he dicho gente que ha salido del Ministerio Público. El señor Abbott fue designado como fiscal nacional precisamente para asegurarse de la impunidad respecto de las imputaciones por el financiamiento irregular de la política. Y así tenemos que el señor Abbott, que viaja con la señora Chong en su primer viaje internacional, a hablar sobre el financiamiento a Brasil. Y tenemos en el contexto latinoamericano que Lula da Silva termina preso, Alan García termina suicidándose y la señora Bachelet termina como comisionada de Derechos Humanos en la ONU. No solo Bachelet. Acá nadie, porque tú sabes que está el país más limpio del mundo, entonces nadie estuvo involucrado ni en Odebrecht ni en financiamiento, financiamiento de la política. Marco Enrique Iuminami termina también desistiéndose en ese sentido. En este sentido, cuando yo te hablo, Nicole, de una forma, un modus operandi que se establece en la persecución penal del Ministerio Público respecto de los carabineros, y aquí es donde a mí me parece mucho más delicado, es cuando la propia prueba se comienza a manejar y se le comienza a dar una inducción, el insumo de la prueba de cargo, es decir, la prueba de los persecutores, el insumo que se le entrega al tribunal va viciado, porque va sesgado, porque en las investigaciones se han investigado solamente lo que afecta al imputado, alejándose el Ministerio Público de su obligación institucional de realizar su labor investigativa de manera objetiva, investigando todo lo que puede incluso eximir de responsabilidad penal a los imputados. Entonces, cuando tú me hablas de las pruebas, específicamente el caso de Patricio Maturana, y yo te cuento que Patricio Maturana fue condenado, es decir, fue un tribunal oral en lo penal compuesto por 3 magistrados, adquirió la convicción, más allá de toda duda razonable, que el elemento que causó las lesiones, porque todo esto no es por homicidio frustrado, la imputación, en el caso de Patricio Maturana es con lesiones graves, gravísimas, calificadas en el contexto para premio legítimo con resultado de lesiones graves y gravísimas. Calificadas, porque además, según el Ministerio Público, además estuvo la intención de castigar, es decir, Patricio Maturana, y que además el elemento que lesionó finalmente a la señora Campillar sale precisamente de la escopeta antidisturbio, de antigases, qué sé yo, de la escopeta de Patricio Maturana. Eso es lo que adquiere la convicción. Y no solamente el elemento es una lacrimógena, y esa lacrimógena salió de Patricio Maturana, del rifle de la escopeta antidisturbio de Patricio Maturana, y que además Patricio Maturana, para hacerlo calzar dentro del tipo penal de violencia, de violación de derechos humanos, y elevarlo a lo contemplado entre apremio legítimo y tortura,
De hecho, la tortura es el apremio ilegítimo que no está grave y que no alcanza a constituir una tortura. Así Claro. está establecido. Entonces dice que el Tribunal Oral en lo Penal que condena a Patricio adquirió la convicción a través de la prueba de estos 3 hechos. Que fue por una bomba lacrimógena, que esa bomba lacrimógena salió de la escopeta antidisturbio de Patricio y que además Patricio la disparó con ánimo de castigar a la señora Fabiola. Eso, en el informe científico que fue presentado en la misma prueba, y solamente con esto te digo, dice que hay solamente un 7% de probabilidades físicas, científicas, principios científicamente establecidos, de que ese disparo haya salido de la escopeta antidisturbio de Patricio. Es decir, hay un 93% de dudas razonables, que fueron desestimadas en la valoración que hace de la prueba de estos informes por parte del Tribunal Oral en lo Penal. ¿Y por qué lo hace? Y aquí es cuando tú me dices, pero esto tiene que encontrar eco, hay diferentes instancias que son revisadas. Sí, efectivamente, pero el juez de garantía quiere llegar al Tribunal Oral en lo Penal, el juez del Tribunal Oral en lo Penal quiere llegar a la Corte Superior de Justicia. Y ahí tú ves cómo se alinean los astros de manera digna cuando un carabinero cae en las manos de una persecución penal sesgada en que el insumo investigativo y de prueba queda de parte solamente de este Ministerio Público que tiene una visión de túnel en la persecución penal cuando el imputado es carabinero. Nubia, jurídicamente, ¿cómo se prueban intenciones? Pongámonos en el contexto, octubre del año 2019, bueno, yo no sé si esto fue octubre o noviembre, pero estábamos en el contexto del mal llamado estallido social y salen fuerzas especiales, sale el carabinero a tratar de hacer algo de control de orden público y Fabiola Campillay se ve afectada. ¿Cómo pueden probar la intención de un funcionario de carabineros en la calle de agredirla o la intención de castigar, como dice el fallo, directamente a Fabiola Campillay? ¿Me puede explicar eso? ¿Cómo se puede eso determinar en un tribunal? ¿O cómo lo puede demostrar la fiscalía? La verdad es que precisamente por eso el estándar probatorio es tan alto para delitos tan graves y tan atroces como el que contempla el artículo 150 del Código Penal, que es tortura y apremio ilegítimo. O sea, es decir, no solamente tiene que ser una consecuencia grave, ya sea física o psicológica, sino que también además tiene que haber una intención de castigar, un objetivo directo. Y en ese sentido va contra toda natura que se presuma que los 40.000, 45.000 carabineros que salieron a la calle en el contexto del estallido social, de la insurrección, para efectos de labores de control de orden público, hayan ejercido esta labor de orden público en un contexto de lesa humanidad, es decir, violando los derechos humanos de manera sistemática, masiva y generalizada por órdenes de sus superiores, y que por lo tanto su única intención haya sido lastimar gravemente para castigar a estas personas que se manifestaban. Entonces, la primera relación, en términos solamente de cantidades que hicimos al principio de la entrevista, es tremendamente relevante cuando yo te puedo contar que hay más de 9.000 denuncias, 3.300 querellas del Instituto Nacional de Derechos Humanos y solamente 13 condenas. Ninguna de ellas por tortura, ninguna por muerte. Al contrario censo, hay más de 5.000 condenas de estas personas, de estos carabineros, que logradas respecto de personas que fueron detenidas por estos carabineros en esta labor de control de orden público. Pero aquí, lo último en este contexto, y ahí vuelvo a la reunión del 13 de diciembre, en la que el fiscal regional, Armendáriz, en esa reunión plantea algo con lo que ha venido sesgando al Ministerio Público en esta persecución penal en contra de carabineros. Y dice que, y así lo dice a lo menos el acta, que este fiscal regional señala que Carabineros, la institución de Carabineros, es una institución criminal que se ha organizado en la interna para encubrir sistemáticamente a sus delincuentes. Por lo tanto, cuando tú partes desde una concepción como entidad persecutora, cuando tú partes con ese prejuicio, instalando esa falacia dentro de cada investigación y dentro del modelo de persecución penal respecto de eso, de ese imputado, y lo diferencias de otro,
y le quitas el principio de inocencia por el solo hecho de ser carabineros. Yo veía entrevistas de Jiménez, la fiscal Chong, cuando hablaba precisamente que Carabineros actuaba con ánimo de castigar. Y recuerda tú que quienes fueron el sustento político de la insurrección, que hoy son gobierno, además señalaban que estaba con todo el contexto de que había que refundar inmediatamente Carabineros o había que intervenir los civiles. Para ir avanzando, cortito, ¿el caso de Patricio Maturana tiene alguna otra instancia o ya está zanjado el tema de los 2 años? Yo sé que él ya está en la cárcel, pero ¿le queda alguna otra instancia? O por último, apelar a algún tribunal internacional. La verdad es que lo hemos conversado muchísimo. Hay un recurso, jurisdiccionalmente, en términos de impugnación, queda un recurso en materia penal que se llama el recurso de revisión. Y el recurso de revisión es un recurso excepcionalísimo, que es conocido por la Corte Suprema y que tiene que ver con nuevos antecedentes, con nuevos circunstancias que no se tuvieron a la vista al minuto de dictar la sentencia. Lo que un grupo de abogados estamos trabajando, un grupo de profesores, de doctores, de investigadores, estamos intentando sustentar también desde el punto de vista jurisprudencial, y por eso, y esa es la razón de la querella que yo presenté, es que todos los juicios en que se ha perseguido por parte de este Ministerio Público, sesgado, politizado e instrumentalizado, en que han sido seguidos en contra de funcionarios de Carabineros, adolecen de vicio, de nulidad, porque han vulnerado garantías constitucionales de la igualdad ante la ley, la presunción de inocencia y el debido proceso. Y la información, por lo tanto, disculpa, la información que me entregaste con respecto a esa reunión del ministerio o las definiciones del fiscal Armendariz, ¿serviría para poder incorporarlo en ese expediente y solicitar eso? Es claramente fundamental. De la misma manera en que esta reunión, los dichos y acuerdos o directrices entregadas por el fiscal nacional en esa reunión, que no solamente tienen que ver con la calificación o la percepción que se tenía de la institución de Carabineros, de su rol, de la forma en que ejercían su rol de control de orden público, sino que también, además, pone a Carabineros en el contexto de una persecución penal bajo el área y el concepto de violación de derechos humanos y no de delitos comunes que pueden cometer los funcionarios policiales en el ejercicio de sus funciones. Y en ese minuto, 2 patas en el trasero para subirlo al carro se convierten, dejan de ser vejamen injusto, que tiene una pena de multa o de suspensión de servicio por unos días, y pasa a ser apremio ilegítimo o tortura. Nubia, entonces, eso es lo... Dime. Te voy a hacer la siguiente pregunta para que la piense, porque tengo que saludar a mi segundo auspiciador. Se dice habitualmente, uno escucha cuando ve estos procesos y otros, los tribunales son de izquierda. Te la dejo ahí lanzada, ya viene mi pregunta, mientras le recuerdo a nuestros auditores que si usted quiere mejorar la calidad de la atención en su empresa, o por lo menos que se sientan altamente satisfechos en cualquiera de sus oficinas, usted tiene que contratar los servicios de Master Cook Casinos, con esta concesión de casinos de alimentación para empresas con especialidad in situ. Todos sus funcionarios y su gente va a obtener la mejor calidad en alimentación, con una grata atención, con la supervisión directa de sus dueños. ¿Qué manera de hacer diferencia cuando los dueños están encima de sus empresas y están visitando constantemente sus instalaciones? La empresa cuenta con personal altamente calificado y prepara esa comida que sabe como a comida de casa, ese olorcito a comida de hogar, ¿no? Esa comida tipo gusto casino. No sé, pónganle usted la palabra que quieran. Yo a veces digo plástico, pero me dicen es muy fuerte eso. Bueno, pero cocina con gusto casero. Bueno, con Master Cook Casino va a tener la mejor atención, la mejor cocina, y no importa el tamaño de su empresa. Para este 2023 puede mejorar aún más la calidad de sus colaboradores en el bienestar que usted entrega en su empresa. Con Master Cook, en su trabajo, almuerce como en casa, ventas@mastercook.cl. Nubia te preguntaba con esa frase tan al aire, tan simple, ¿no? Los tribunales son de izquierda. ¿Qué opinas tú de eso? Efectivamente, uno se encuentra con jueces y con tribunales que tienen afinidades hacia las ideas de izquierda y por eso tienen cierto sesgo en los fallos, ¿o no es tan así?
Yo creo que cualquier persona puede tener una afinidad, pero los jueces en particular los fiscales, los persecutores penales, tienen la obligación de apartar sus afinidades personales del ejercicio de sus funciones. Está en la relevancia del rol que ocupan socialmente que no debiera ser. Ahora, si tú me preguntas, Nicole, ¿por qué eventualmente nos encontramos con resoluciones de tribunales que personalmente, en términos de ponderación de prueba, si tú me preguntas directamente si los tribunales de justicia, los jueces en particular, son susceptibles de ser presionados por presiones políticas o incluso mediáticas, yo te digo directamente sí, absolutamente sí. Y precisamente por eso es que este Ministerio Público ha de hecho instrumentalizado causas que son icónicas, como por ejemplo la del puente Pío Nono, Sí, que ya hay, para sus fines últimos. hay- Exactamente, como por ejemplo establecer las responsabilidades del mando, por ejemplo. eso te iba a preguntar, hay un fin más importante además de llevar el proceso, por ejemplo, el caso de Claudio Crespo, que tiene que ver con el caso de Gustavo Gatica, o el caso del puente Pío Nono también, que es el Sebastián Zamora. Son casos bastante emblemáticos, además de Patricio Maturana, pero me parece que, según lo que he estado leyendo, hay un fin un poquito más grande, más importante. No digo importancia porque las vidas humanas de todos estos carabineros son importantes, me refiero a que hay un objetivo más grande, ¿no? Pareciera ser ir tras el alto mando. Sí, claramente. Yo pensé en un principio, cuando yo comencé a interiorizarme y a tomar parte de las defensas de persecuciones penales, de causa respecto de imputaciones por violencia institucional, en el contexto de la insurrección de carabineros, efectivamente uno comenzó con una base de la buena fe, que ha sido destrozada absolutamente, por lo menos desde mi parte, respecto de cuáles son las intenciones de este Ministerio Público. Para mí, el Ministerio Público ha venido persiguiendo a los funcionarios, porque en realidad ni siquiera va por los funcionarios, incluso ni siquiera por el mando. Ellos iban por la institución completa. De hecho, si tú revisas las declaraciones de quienes eran, como te señalé precedentemente, el sustento político, que en ese minuto eran bancada y hoy son gobierno, el objetivo era fundamentalmente hacer desaparecer carabineros, refundarlos. La senadora Campillay, en entrevista con Mónica González, me acuerdo perfecto que hablaba que eran todos violadores, los carabineros son todos violadores. De hecho, yo he tenido carabineros declarando que en el contexto de la insurrección, en ese minuto, en ese tiempo, todos eran asesinos, violadores y sacaojos. Por lo tanto, eso es lo que toma este Ministerio Público, lo instala en sus imputaciones, en sus persecuciones penales y lo instrumentaliza, porque lo que necesitaban efectivamente, y ahí es cuando tú me hablas si es que hay alguna afinidad, fundamentalmente Poder Judicial con la izquierda, qué sé yo, probablemente sí. Tenemos un caso icónico del juez Urrutia, que, ¿por qué, por ejemplo, se arroga, no era competencia de él, pero trae y saca o cambia las medidas cautelares de un montón de detenidos por el tema de la pandemia? Y produce un cuestionamiento profundo a nivel, se le sanciona por parte de la Corte Suprema, se le defiende. Entonces, claramente sí, hay un sector importante de los jueces que pueden tener una afinidad con una tendencia política. Lo que no se puede seguir permitiendo es que esta afinidad, tal como está pasando, tal como pasó con este segmento del Ministerio Público, que finalmente instrumentaliza la institucionalidad completa para un fin que es básicamente destruir a carabineros, Nubia, hacerlo desaparecer. ¿quién defiende a carabineros? Estoy Uf, preguntando desde el punto de vista, no estoy hablando de la ciudadanía o las redes sociales, estoy hablando a cuál es la institución o cuáles son los abogados que defienden, si es que también Carabineros cuenta o no con defensa para sus uniformados, ¿cómo es el sistema ahí? ahí se dio una problemática que fue brutal realmente, Nicole. Efectivamente, en un principio, cuando esto comienzan las primeras denuncias, a los controles de detención, a las formalizaciones, acompañaron a nuestros funcionarios a las declaraciones ante el Ministerio Público, acompañaron a nuestros funcionarios abogados institucionales, abogados que no estaban preparados, que no tienen conocimiento específico del sistema procesal penal ni de litigación penal. Entonces, que nunca le dijeron a nuestros funcionarios, usted tiene derecho a guardar silencio y no va a pasar nada.
Entonces, que nunca le dijeron tampoco, por ejemplo, a nuestros carabineros perseguidos penalmente, cuando en la interna, como en esa época estaba como general director el señor Rosas, el general director Rosas, él pacta en una mesa de diálogo que había con el Instituto Nacional de Derechos Humanos, con la Comisión de Derechos Humanos, con la Defensoría de la Niñez, ellos pactan una denuncia penal, un sumario administrativo. Cuando se llegaban a la audiencia de formalización, eh, ya se había ordenado un sumario administrativo o incluso la audiencia preparatoria se sabía que este sumario administrativo se le ponían plazos de 90 días. Entonces, la audiencia de formalización, el Ministerio Público, ¿qué hacía? Pedía un plazo de investigación de 120 días. Por lo tanto, cuando se llegaba al cierre de la investigación, simplemente tomaba el sumario administrativo y lo traía, y con los propios dichos, con la propia investigación de la institucionalidad, acusaba, formalizaba, era una cuestión increíble. Entonces, nadie los cuidó pertinentemente. Llegamos a la situación en el que, como en el caso de Sebastián Zamora, que fue mi alumno, a quien yo defendí, de hecho, el propio general director le da de baja. Le da de baja por una cuestión completamente distinta al hecho por el que se le estaba imputando. Y dándole de baja, ¿qué recursos tiene un funcionario para poder patrocinar su propia defensa? En un contexto persecutor en que además se alejó de aplicar respecto de ellos la presunción de inocencia. Y queda un imputado que tiene que probar su inocencia a través de, por ejemplo, pericias que son carísimas, Nicole. No, por eso te preguntaba, ¿no existe un sistema de defensa de carabineros al interior de carabineros? Es decir, te dan de baja, o a lo mejor no te dan de baja, pero te tomas tus vacaciones para poder preparar tu defensa. Carabineros no cuenta con un grupo de abogados para defender a sus propios funcionarios. Esa es la pregunta. No se cuenta. Entonces empezaron a aparecer algunos abogados, entre ellos tú. Mi pregunta es, ¿por qué decidiste empezar a defender a Carabineros o siempre lo haces? No, Nicole, eso tiene mucho que ver con mi historia personal. Yo soy abogada penalista, tengo magíster en Derecho Penal, magíster en Litigación Penal, pero además soy casada con un funcionario de Carabineros, soy casada con un suboficial. Y además fui profesora del grupo de formación en el que precisamente fue formado, yo formé a Sebastián Zamora como carabinero. Y por lo tanto, dentro de ese contexto yo conocí a la interna. ¿A quién llamó? Como le dije siempre a mis alumnos, cuando se producen los hechos del 2 de octubre de 2020, ¿a quién llamó Sebastián? Fue a mí. Y por lo tanto, yo comparecí y tomé su defensa. Y de ahí se abren las posibilidades, porque además, incluso respecto del resto de abogados defensores de primera calidad que han tomado defensas, hay básicamente dos diferencias. Una, yo conozco la interna de Carabineros, normativa interna, las dinámicas, incluso relacionales que hay entre los diferentes estamentos y la normativa interna disciplinaria, etc. Y en segundo lugar, eso por estar casada con un funcionario y por haber hecho clases también en la escuela de formación. Pero en segundo lugar, y es una temática también, y que yo también lo he alegado en diferentes oportunidades, también se ha vulnerado el derecho a la debida defensa, porque Carabineros, en estos procesos penales, la mayoría, o los primeros que fueron condenados, o respecto a los cuales se dictaron medidas cautelares de prisión preventiva, Luis Urrutia, un carabinero, recuerdo perfecto, desde el 20 de octubre que estaba privado de libertad, fueron dentro del contexto también careciendo de la debida defensa técnica. La Defensoría Penal Pública tiene una Defensoría Mapuche. La Defensoría Penal Pública elaboró un plan piloto para defender, para estar atento, para estar atento a las quejas o denuncias de maltrato que pudieran haber hecho los detenidos desde el momento, y los defensores penales públicos se fueron, de hecho, a las unidades policiales donde llevaban a los detenidos por ley de barricada, por desórdenes graves, qué sé yo. ¿Sabes a cuánto se redujeron las denuncias después de que se instaló esta Defensoría Penal Pública de maltrato de funcionarios carabineros a los detenidos? A cero, Nicole. ¿Pero qué hizo el Ministerio Público? Cuando el Ministerio Público instruyó, y de hecho, a solicitud de funcionarios como de derechos humanos, cuando hizo sacar a todos los funcionarios policiales desde las unidades de salud,
en donde se certificaban las lesiones de los detenidos, porque según el insumo que habían recibido del Instituto Nacional de Derechos Humanos y de personal voluntario o contratado de estas instituciones, era casi revictimizante que las personas que habían sido lesionadas y que iban a certificar las lesiones a las unidades de salud volvieran a confrontarse a funcionarios de carabineros, pero eran ellos precisamente los que tenían que informar de esa situación a precisamente al mando, al Ministerio Público, etc. O sea, estamos hablando de defensa privada. ¿De dónde sacan los recursos los carabineros que tienen que defenderse? ¿Hacen rifa? ¿Lo sacan de su sueldo? ¿Lo sacan de su liquidación? ¿De las familias? ¿Cómo lo hacen? Y tú, perdona que te pregunte, pero es que ¿tú cobras o lo haces pro bono? ¿O hay un grupo como un fondo común? ¿Cómo se hace? Todas mis defensas han sido pro bono, partiendo por la de mi alumno Sebastián Zamora. Imaginaba. Y efectivamente no he cobrado nunca honorario a mis defendidos. Otros colegas sí lo han Perdona que hecho. te interrumpa en esta oportunidad. Yo no encuentro, no quiero hacer un juicio de valor si alguien cobra. A mí me parece legítimo que alguien en su Exacto. posición cobre su labor. Yo te estoy preguntando porque quiero entender la mecánica con carabineros que sabemos que su sueldo no es muy alto y son procesos muy largos y son caros. Quería aclarar eso. Precisamente eso te iba a señalar, y de hecho, a raíz de esto fue que precisamente se fueron organizando instituciones que han sido tremendamente importantes para contar con recursos especialmente para las pericias, como por ejemplo Nos Importan, que es una institución que ha apoyado enormemente a las defensas de funcionarios de carabineros y uniformados, pagando de alguna manera, de hecho yo también me he visto beneficiada con eso porque me han pagado pericias, me han aportado con informes en derecho tremendamente importantes y relevantes. Eh, Ciertamente de hecho hoy día alegué en la mañana en contra de 3 recursos de nulidad que presentó el Consejo Oficial de Estado, el Ministerio Público, el Instituto Nacional de Derechos Humanos y los creyentes particulares en un juicio respecto de 9 soldados en Coyipulli, que finalmente el Tribunal Oral en lo Penal los absolvió de imputaciones de tortura y de secuestro. Entonces, si no hubiese sido por los recursos que eventualmente te entregan este tipo de instituciones, tú simplemente te ves enfrentada a la imposibilidad, porque se ha planteado este paradigma por parte de este sistema persecutor penal, de esta instrumentalización del Ministerio Público, el hecho de que el imputado ahora tiene que demostrar su inocencia cuando es carabinero. Nubia, en el ánimo que queda en Carabineros está esta idea de que la institución, hablemos de la institución, los abandonó, los dejó solos, arréglensela como puedan, o te parece que no les quedaba otra también, por ejemplo, al alto mando, a la institución, porque también estaban muy presionados políticamente. Te la dejo ahí para que la pienses unos minutitos mientras también le recuerdo acerca de este producto fabuloso, lleno de tecnología y avance, que es Oxinova, que es la solución natural y ecológica y definitiva para el problema de los malos olores provenientes de los sistemas de aguas residuales. Esto opera de una manera tan simple que no se la cree. En un sobrecito viene un polvo que se diluye en agua y se vierte directamente, por ejemplo, en los pozos sépticos, alcantarillados, porque acá los olores, los malos olores no se esconden, sino que simplemente se eliminan de raíz. ¿Por qué? Porque en estos polvitos viene una tecnología en base a bacterias benéficas, aeróbicas, que destruyen las bacterias que producen el mal olor. Está fabricado en Estados Unidos, es muy fácil de usar, no es tóxico, por lo tanto no se tiene que cubrir como astronauta para poder verterlo en el agua, es muy simple. Así es que yo los invito a que prueben Oxinova, www.oxinova.cl. Los productos solo se compran en esa dirección web que les acabo de dar. Te preguntaba, Nubia, si existe esta sensación de abandono y si Carabinero no le quedaba otra que hacer lo que hizo, digamos. Yo fui profundamente crítica de la decisión de dar de baja que tomó el general director Rosas en su minuto respecto de Sebastián, por ejemplo. La excusa que se dio en esa resolución, y yo sigo siendo además su defensora en el ámbito administrativo, el sumario administrativo, era que había usado una cámara particular sin haberlo informado a su mando directo, que era el teniente Fernández. Entonces,
Sí, probablemente creo que esta situación no pilló confesado a la institución en términos de ninguna posibilidad de respaldar de mejor manera a sus funcionarios, especialmente los que han sido perseguidos con este encono eh, sesgado de este Ministerio Público. Pero la verdad, Nicole, es que también debo reconocer otras cosas, que, por ejemplo, el actual general director, cuando se produce los hechos de la causa de Panguipulli, ¿te acuerdas tú del cabo que le dispara finalmente al malabarista? Eh, la verdad es que el propio general director y el general jefe de justicia viajan a Panguipulli, se reúnen con el funcionario y le dan la tranquilidad de que va a ser defendido. Y ha buscado, me consta que se ha buscado la posibilidad de hacer acuerdos con la Defensoría Penal Pública para prestar asesoría, para prestar antecedentes. Pero aún en ese sentido es tremendamente complejo para Carabineros continuar en esa senda. Ahora, ¿qué es lo que sí estoy sintiendo? Y lo que percibo claramente es que este general director creo que ha hecho una gestión valiosa en términos de, en primer lugar, mantenerse en su puesto. Creo que ha tenido una habilidad política particular y sin embargo ha podido entregar a sus carabineros, por lo menos en la parte que yo refiero, una sensación de apoyo en el sentido que tú me señalas. No le ha dado de baja a nadie mientras por el solo hecho de haber sido formalizado o acusado. Y de hecho se han dado posibilidades de respaldo y apoyo, no desde el punto de vista institucional, pero sí las facilidades para movilizarse dentro de la unidad en la que están cumpliendo eventualmente medidas cautelares como prisión preventiva, etcétera. Y eso marca una diferencia y sí marcó un estrechamiento en la tremenda brecha que se había instalado, porque efectivamente quienes han sido de los 145 formalizados, la mayoría de ellos son suboficiales. Entonces nos encontramos finalmente, Nicole, con que de alguna manera con este apoyo se ha podido blindar o estrechar esta brecha que se habría abierto en un principio. Y en eso yo no puedo dejar de reconocer aquello. Nubia, te pregunto por la fiscal Chong, que a veces parece ser el emblema de los fiscales que supuestamente persigue a Carabineros, pero hay más fiscales, porque en el caso de Patricio Maturana fue la fiscal Paola Zárate, en el caso de Claudio Crespo, el que todavía no va a juicio, sino que está en la preparación del juicio oral, es el fiscal Francisco Ledesma. Pero ¿te parece que la fiscal Chong es una persona específicamente especial en este tema que me has comentado de la persecución del Ministerio Público? ¿Ella ejerce algún tipo de liderazgo o ella persigue además otros objetivos como fiscal? Yo, la verdad es que creo que la fiscal Chong, bueno, en primer lugar, la fiscal Chong es la jefa del Departamento de Delitos de alta complejidad. Sí. Y ella está a cargo de la persecución penal de de todas estas causas en contra de Carabineros por imputación de violación de derechos humanos desde Vicuña Maquena hacia el centro. Digamos, de Vicuña Maquena hacia el oriente, Elena Parra y Pamela Valdés, quienes son los fiscales principalmente persecutores en este sentido. Pero Jimena Chong es la fiscal que ha estado encargada por encargo específico del propio fiscal regional Armendáriz. Y para tu sorpresa y para la sorpresa de la ciudadanía puedo señalar la información de que bajo esta jefatura, efectivamente en los momentos de mayor crisis de seguridad nacional, Jimena Chong tiene abocada a la persecución penal de nuestros carabineros a más de 35 entre fiscales y abogados adjuntos del Ministerio Público. No están persiguiendo a delincuentes, están persiguiendo a nuestros carabineros por hechos de la insurrección, dentro de este contexto de 9.000 denuncias y 3.300 querellas. Entonces, de verdad, uno siente una impotencia tremenda en ese sentido. Es particularmente porque yo hice presente esta situación al Contralor General de la República. ¿Por qué me dices tú al Contralor? Porque no sacaba nada con hacerse presente a Armendáriz,
porque Mendaris es precisamente el jefe de Jimena. Y lo hago presente al Contralor porque el Contralor, según el estatuto administrativo, según la ley de la Contraloría y la propia ley orgánica constitucional del Ministerio Público, también puede dar cuenta a las jefaturas de servicios públicos de en qué inhabilidades o prohibiciones han incurrido las personas que ellos han nombrado en determinadas funciones o cargos. Y finalmente, en ese sentido fue que yo personalmente hice realicé un reclamo y puse en conocimiento de la Contraloría General de la República para que el Contralor pusiera en conocimiento del Fiscal Nacional y del señor Armendáriz el que Jimena Chong está claramente inhabilitada para conocer de estas causas, porque en primer lugar forma parte de instituciones y organizaciones que promueven derechamente una animadversión respecto de carabineros per se. ¿Cuáles instituciones, Rubia? ¿A cuáles pertenece? Yo he leído bastante, pero ¿cuáles son efectivas de las informaciones acerca de la fiscal Chong? ¿A qué instituciones pertenece? ¿Pertenece al Partido Comunista? ¿Pertenece a algún movimiento? Explícamelo. Sí, efectivamente pertenece a un movimiento que es tremendamente potente en América Latina, que se llama ABOFEM, Abogada Feminista. Jimena es feminista, ha defendido extensamente la causa feminista, instalando también, pretendiendo instalar a través del Ministerio Público y las persecuciones penales que inicia una jurisprudencia o una acción jurisprudencial por parte de los tribunales con perspectiva de género. No está en ninguna parte. Solamente, bueno, está efectivamente suscrita en tratados internacionales y se está instalando esto al punto en que fiscales, por ejemplo, señalan que ¿por qué al tomar detenida a una persona, a una mujer que, por ejemplo, al imputar que fue un femicidio frustrado o calificarlo porque se sabía que la víctima era de sexo femenino, cuando la víctima estaba al otro lado de una barricada encendida y con capucha? Entonces, el imputado tendría que haberse dado cuenta de que era de sexo femenino, pero en la persecución y la acusación se califica porque además se pretende que como era de sexo femenino per se, entonces se califica el tipo penal que se le imputa. Jimena, además de sus publicaciones personales en redes sociales, en que está Paco Culiao, acá se hace reiterada alusión a Carabineros de manera en que denosta la institución, en que cuestiona su rol social. Además pertenece y fue miembro de la directiva de ABOFEM. ABOFEM, Abogada Feminista, está organizada en Chile y en Argentina. Y si cualquier persona que entre a las páginas de ABOFEM puede darse cuenta de que sus objetivos en cuanto a su misión y su visión es instalar la mirada feminista, inclusive en lo jurisdiccional, la perspectiva de género. Y en eso están sus militantes. Y si tú analizas, y de hecho es parte de la querella que yo presenté, esta ABOFEM es querellante en una multiplicidad de causas en las cuales se persigue la responsabilidad penal de Carabineros y en la que Jimena también es fiscal. La más significativa de ellas, directamente, precisamente la que busca establecer la responsabilidad del mando. Porque, a ver, te explico, Nicole, mi teoría del caso. Efectivamente, cuando tú me preguntas ¿por qué haces esto? Es porque me doy cuenta de que ha sido instrumentalizado el Ministerio Público para efecto de destruir Carabineros y la sociedad entera y desconstruir esta institucionalidad que por mandato constitucional es la garante del orden y la seguridad pública. Si tú destruyes a la institucionalidad que es la garante del orden y la seguridad pública, entonces controlas precisamente aquello que el ciudadano común y corriente necesita para contextualizar la libertad y la seguridad para poder ejercer todo su desarrollo económico, personal, individual, etc. Entonces, ¿qué se intentó instalar en primer lugar? El contexto de que Carabineros ejercía su labor y su rol de orden público, particularmente su rol de orden público, en un contexto de lesa humanidad, es decir, violando de manera sistemática, masiva y generalizada los derechos humanos y garantías constitucionales de los ciudadanos. Cuando se les cae
esta versión y se les cae por el pronunciamiento de organizaciones nacionales e internacionales. La más relevante de ella, a mi entender, la Fiscalía el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya, desestima el contexto de lesa humanidad. Entonces surgen las querellas de responsabilidad del mando, Sí. que pretenden establecer que el mando es responsable por el uso de la escopeta antidisturbios, porque a pesar de conocer de sus resultados, de su utilización, no prohibió su utilización de manera dolosa, porque querían seguir castigando a la ciudadanía. Ese es el fundamento. Y sin embargo, y trata de instalar a la institución de Carabineros como un organismo represor. Entonces yo pregunto, ¿de qué manera podemos establecer que Carabineros es un organismo represor cuando este organismo represor sufre más de 5.000 bajas o licencias médicas por lesiones? Entre ellas, hay carabineros cegados, mutilados, amputados de dedos, manos, pies, brazos, heridos, quemados. Sí. Entonces, ¿en qué contexto, dónde se da la masividad? Sí. Cuando hay 13 condenas y 5.000 por el otro lado. ¿Dónde se da la gravedad? ¿Dónde se da el ente represor cuando tienes en ese ente represor 5.000 heridos? Sí, entonces, tú me hablabas... Perdón la digresión, pero solamente con respecto a Ximena Chon, y vuelvo a Ximena. Sí, efectivamente Ximena es militante de ABOFEM, es una militante feminista, reconocida y conocida. En sus redes sociales ha manifestado abierta animadversión respecto de Carabineros, y claramente está afectada por una inhabilidad. Mientras tú hablabas del feminismo, me acordaba la funcionaria de la PDI, la detective Danitza Araya, que quedó prácticamente sin caminar después del atropello que sufrió en octubre del año 2019, y además uno de los indultados fue parte de las lesiones de ella. Entonces, la causa de investigación del Ministerio Público respecto de las 2 carabineras quemadas por las Molotov, incluso en mi reclamo ante la Contraloría General de la República, yo directamente hago alusión, ya no en el contexto de la inhabilitación, sino que en el contexto de la prohibición, con respecto a unas publicaciones del hijo de Ximena Chon, que aparentemente hace este relato de lo que es preparar una bomba molotov, trasladarla en micro, llegar hasta el lugar donde se están confrontando con carabineros, lanzarla y darle justo a 2 pacas, y que venga un infeliz o algo así y que diga que es un montaje. Entonces, qué decepción, una cosa así. Esta investigación en contra, para determinar quiénes lesionaron a estas 2 carabineras, fue cerrada, Nicole. ¿Sabes con cuántos imputados? 0. Sí, 0. 0. En 2 años y medio no hay responsables para aquello. Uno se entiende, tú eres abogada y se entiende que se enseña que la justicia no determina proceso ni juzga a alguien en relación a lo que opina la gente, pero igual te pregunto, ¿ha influido en algo el hecho de que en todas las encuestas el apoyo ciudadano a Carabineros está altísimo? Es una de las instituciones más respaldadas por la ciudadanía, arriba del 70%. ¿Influye en algo para el desarrollo de los procesos que se están llevando? Tanto como influyó en su minuto para efectos de la formalización y de al revés, claro. A la inversa. A la inversa, te pregunto. Ha venido pesando claramente, porque hay una mirada también en retrospectiva. Uno de los principios, los jueces en materia penal fallan en virtud de la sana crítica, y uno de los elementos de la sana crítica son las máximas de la experiencia. Entonces, cada magistrado ha vivido la experiencia y ha podido tener la mirada en retrospectiva de cuál ha sido el sentido de todo esto. Entonces, tuve hace poco una sentencia en un juicio en Rancagua en contra de 2 funcionarios de Carabineros, y fue muy importante y muy relevante, porque de hecho era una de las imputaciones por abuso sexual que había. Y fíjate que se habla precisamente del contexto, ahí se habla del contexto de la insurrección, pero en ese mismo contexto es que, de alguna u otra manera, yo como alegando precisamente en esta circunstancia, es que yo planteo en mi alegato de clausura en que, una vez más,
independiente del contexto, la labor del Ministerio Público en orden a la persecución penal debió haber sido siempre objetiva. Claramente no lo es cuando me presenta para acreditar los supuestos daños graves, me presenta a un perito, psicólogo del Servicio Médico Legal. El artículo 314 del Código Procesal Penal dice que los fiscales pueden presentar peritos de su confianza. Claro, es un perito de servicio médico legal, pero cuando un perito de servicio médico legal te señala que él que conoce el protocolo de Estambul, que es un estándar probatorio para los efectos de establecer la veracidad de los relatos de personas que dicen haber sido sometidas a maltratos crueles, inhumanos, graves, tortura, etc. Cuando este perito te dice que tiene experiencia en el protocolo de Estambul porque lo ha aplicado a muchas personas víctimas de la dictadura y de la represión de carabineros en el estallido social. Entonces, cuando yo le pregunté a ese perito, ¿y usted alguna vez ha aplicado un protocolo de Estambul a alguna víctima del terrorismo en la Araucanía? Me dice, no. Y cuando me dice, ¿y alguna vez le ha aplicado el protocolo de Estambul a más de los 5.000, algunos de los 5.000 heridos de carabineros que hubo? No, me dice, porque hay un concepto que está absolutamente tergiversado, manipulado. Y esto sí tiene que ver, Nicole, con una cuestión en la que hay que actualizar a los tribunales y hay que instalarlo. Y hay que instalarlo, como tú bien dices, no solamente frente a la opinión pública respecto a la institución de carabineros, hay que instalarlo desde la academia, desde lo doctrinario, desde esta dinámica para poder llevar y masificar este conocimiento. Cuando tú escuchas, por ejemplo, al ex ministro Insulza, que trabajó en la OEA, cuando tú lo escuchas diciendo que el único que puede violar los derechos humanos es el Estado a través de sus agentes, entonces, señor Insulza, por favor, lea un poco. Han pasado 40 años desde que usted, 50 años, desde que usted se plantea esa realidad, ese concepto. Hay jurisprudencia. Entonces, ¿qué le decimos a las víctimas del terrorismo en Europa, por ejemplo? En la propia, ¿qué le decimos? Que sus derechos humanos no han sido vulnerados. ¿Qué le decimos a un carabinero que ha perdido todos sus dientes de su mandíbula superior por un cabezazo que le dio un individuo que detuvo en una barricada? Y para ir terminando, mira, ya me van a retar, tú sabes que los auditores me retan por lo largo o por lo que no hice todas las preguntas que quieren, pero tengo que cortar la entrevista en algún minuto. Sí. Efectivamente, te iba a hacer esta observación. En el terrorismo que se está viviendo al sur, donde se dejan pancartas, a veces hay videos, generalmente hay videos, hay testigos, y resulta que Fiscalía dice, no nos vamos a querellar por la ley de terrorismo del Estado, porque resulta que los estándares probatorios son muy altos, muy difíciles, y cuando uno ve los casos de carabineros formalizados por violación a los derechos humanos, dice como, algo está mal acá, es decir, acá sí se puede testificar y acá sí se puede probar que un carabinero que salió a tratar de cumplir su labor violó los derechos humanos, independiente que haya ocurrido accidente o incluso muerte, estoy poniendo cualquier caso, pero resulta que el estándar probatorio es que sí se puede probar que violó los derechos humanos, pero resulta que con el terrorismo no se puede, incluso dejando misivas, dejando mensajes, grabando videos en redes sociales. Explícame ese traslape de valores de nuestro código. Ahí hay una complejidad tremenda. De hecho, entre la diferencia entre lo que se instaló precisamente, y por eso tiene mucho que ver lo que yo te contaba, este concepto ya absolutamente superado de que el único que puede violar los derechos humanos de las personas es el Estado a través de sus agentes. Entonces, ya hace la diferencia entre delitos de lesa humanidad y delitos terroristas. Y es tremendamente relevante esa diferencia porque los delitos terroristas sí prescriben, pero los de lesa humanidad no. Y por eso tenemos a viejos en Punta Peuco, y por eso tenemos al señor Tellier instalado en el segundo piso de La Moneda, y al señor Ominami, que confeso haber participado en el acto terrorista que más muertes de civiles provocó en Chile, con el descarrilamiento del tren Santiago-Valparaíso. Él participó y está confesado haber participado en esa acción terrorista que explotó las vías y que provocó finalmente este descarrilamiento, con este resultado de muerte. Entonces, cuando tú entiendes que esa es la instrumentalización de la interpretación de la norma, cuando
la doctrina Abbott respecto de lo que pasaba en la Araucanía era que no era terrorismo, lo descartó derechamente. Y por eso no puso a Imai Ortiz a perseguir a a las personas que eran investigadas o que confesamente a través de los videos hablaban de su participación en estos grupos que tienen acciones que lo que buscan es infundir terror. Y él lo llama, eufemísticamente, violencia rural. No Y solo así él, fueron investigados todos. pero no solo él, Violencia es bastante generalizado el uso de cuando, violencia rural por cuando lo que de este eufemismo típico de lo que es la violencia rural. Pero cuando el presidente Boric, recientemente, hace un par de meses, declara y reconoce que hay algunos actos terroristas, cuando todo el mundo lo celebra porque dice que, oh, por fin reconoce que hay terrorismo en la Araucanía, yo me acuerdo que en algún minuto hago la aclaración. Eso es un retroceso, porque semanas antes, el mismo señor Boric había dicho, el mismo señor Boric que en su minuto visitó Temuco y había dicho qué alegría estar en territorio recuperado mapuche. Ahora, Entonces, cuando después dice, perdón, solamente para redondear, Nicole, cuando dice, el problema de la Araucanía es que hay grupos armados, organizados, con pretensiones territoriales. Eso no es terrorismo. Eso es un motivo de insurrección y por lo tanto lo que es pertinente en términos legislativos es declarar un estado de sitio, de guerra interna. Entonces, a lo menos reconoció algunos actos de terrorismo, pero es impresentable. Jurídicamente, así funcionan, esos son los conceptos que manejan nuestros tribunales y el insumo que le entrega el Ministerio Público, Nicole. claro que yo ahí, cuando el presidente Boric hizo esa aclaración, no dijo algunos, pero solo nombró el caso del molino Grolmus, por lo tanto, solamente nombró un caso. Entonces, el plural pasó a ser singular, por lo tanto, no fue mucho el reconocimiento. Nubia Vivanco, abogada especialista en derecho penal, hablándonos acerca de la defensa de los uniformados. Yo te agradezco en esta extensa entrevista que hayas estado en nuestro último capítulo antes de entrar en el receso de verano. Y les recuerdo que estamos de regreso el 1 de marzo. No dejen de escribir a nicolperiodistachile@gmail.com. Nubia, que tengas un muy buen descanso. No sé si te da vacaciones o una buena semana. Que estén muy bien. No, no, porque es una buena semana. Igual, Nicole, muchísimas Chao, gracias. chao. Chao, chao.